Hola a todos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Transmitimos para Casa de Oración Cristiana que se encuentra en el centro de la ciudad de Panamá. Les saludamos a todos, bendecimos sus vidas, a todos nuestros hermanos que pertenecen a nuestra comunidad de fe, tanto en la ciudad de Panamá, en sus alrededores, en el interior del país, pero también fuera de nuestro país. Les saludamos muy, pero muy cordialmente, deseando toda clase de bendiciones. Transmitimos cada miércoles esta cápsula de esperanza, donde compartimos la palabra de Dios, pero a la vez oramos con ustedes. Incluso sus peticiones siempre son bienvenidas. En esta cápsula de esperanza queremos hablar acerca de un interesante libro de parte de las Escrituras, el libro de los Hechos. Este libro que está lleno de vivencias y de maravillosas experiencias, escrito en el inicio de la iglesia. Queridos amigos, se había cumplido el tiempo en que Jesús anunció a sus seguidores la llenura, la llegada, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de ellos, y fue marcada de forma muy especial con la expansión de la iglesia de Jesucristo. En el libro de los Hechos nos encontramos con personas sumamente interesantes, hombres que son ejemplo, íconos en la transmisión del mensaje de Jesucristo, de la palabra de Dios a otras personas. Por ejemplo, tenemos a Pedro y a Juan, muy conocidos en el libro de los Hechos, cuando iban por todas partes. ¿Recuerda usted cuando llegaron a aquella puerta, a la puerta hermosa del templo, y cuando le dijeron a aquel hombre cojo: levántate, nosotros no tenemos que darte, solamente lo que tengo te doy, levántate y anda? Pero también tenemos a Felipe, el que fue a Samaria, ¿lo recuerda? Tenemos a Pablo, el que antes era el temido Saulo de Tarso. Pero también tenemos a Cornelio, de quien nos ocuparemos hoy. Registra este libro que la población de convertidos estaba creciendo vertiginosamente. Dice que era necesario atender a la gente, y la gente se estaba quejando porque no había atención para todos, sobre todo a las viudas. Y entonces necesitaban más ayudantes para poder compartir la comida. Y entonces los apóstoles le dijeron a los líderes, a los que estaban ahí en la ayuda diaria: escojan entre ustedes hombres llenos, poderosos en Dios. Y así, porque ellos se iban a dedicar al mensaje de la palabra, a predicar la palabra. Esteban fue uno de esos hombres, uno elegido entre esos 7 hombres para servir. Y se dice de Esteban que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y del poder de Dios. Así se hablaba de Esteban. Pero pronto llegó el celo, y algunos de los hombres de la sinagoga, registra la Biblia, dice que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría de Esteban, y hablaron mal en contra de él, lo apedrearon y le hicieron daño hasta causarle la muerte. Fue triste. Un hombre poderoso que hasta el último momento se mantuvo con su mirada puesta en los cielos. A raíz de la muerte de Esteban comienza, dice, una horrible persecución, y los que salieron se encargaron de llevar por todas partes donde iban el mensaje de la palabra de Dios. En esta interesantísima historia, queridos amigos,
En esta interesante historia que está marcada en el libro de los Hechos, después que todo esto acontece, vemos pasajes que nos llenan de inspiración, que nos llenan de gozo y de alegría de ver la operación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como se llama a ese libro interesante. Y yo quiero que en este tiempo podamos ver una historia interesante, cómo el Espíritu Santo de Dios operaba a pesar de la distancia, a pesar de los hombres, a pesar de quienes eran. No eran hombres correctos, no eran hombres que estaban ya limpios totalmente, pero sí eran hombres que buscaban el rostro del Señor. Y mire lo que acontece aquí. Por una parte tenemos a un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un oficial del ejército romano. Vivía en Cesarea Marítima, anclada a Cesarea Marítima en un puerto en el Mediterráneo. Él era un capitán de un regimiento italiano. Quiere decir que Cornelio tenía a su cargo una gran cantidad de hombres. Se cree que eran unos 100 hombres. Pero por todas partes él tenía la fama de ser un hombre lleno de la gracia de Dios. Pero ahora, interesante lo que vamos a encontrar en la vida de Cornelio. Lo describe la Biblia como un hombre devoto, como un hombre temeroso de Dios, pero no solamente él, también todos los de su casa. Era muy generoso porque daba a los pobres y oraba a Dios frecuentemente. Un día de aquellos transcurría la vida normal, pero un buen día Cornelio recibe una visita poco usual, nada usual. Se le presenta un ángel del Señor para traerle un mensaje. Y le dice Cornelio: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres. Seguido le da instrucciones precisas para que mande a buscar a un tal Simón Pedro. Y así lo hizo Cornelio. Vamos a dejar a Cornelio por un momentito, porque ahora nos vamos a la otra parte del trabajo que está haciendo Dios. Por otra parte tenemos a Pedro, a Pedro, llamado por Dios a hacer un trabajo maravilloso en la predicación del Evangelio. Y dice que Pedro, en su trabajo diario, en todo lo que estaba haciendo, dice que Pedro se queda por buen tiempo en la ciudad de Jope, viviendo en casa de un tal Simón, un curtidor de pieles. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues mucho. Recuérdese que Dios necesita trabajar en los hombres. En ese momento estaba trabajando en Cornelio y en Pedro, así como trabaja en nosotros en el día a día. Y cuando Pedro está en esa casa, mire, ese oficio era considerado por la ley judía un oficio impuro. ¿Por qué razón? Porque este tal Simón tenía que trabajar con pieles de animales muertos para convertirlos en cuero. Y Pedro, recuérdese en aquella visión que lo explicamos ahorita mismo, Pedro dijo que él jamás trabajaría ni comería ni nada por el estilo aquellos animales impuros. Creo, pudiera ser, que en ese tiempo Dios le permite estar en esa casa y los prejuicios de Pedro quizás comienzan a derrumbarse. Él tuvo que ver con sus ojos muchas veces a Simón trabajar con esto, y eso no era de su agrado. Dice que un día de aquellos, una tarde, estaba en oración en la azotea de la casa y de repente él tiene una visión
un poco extraña. Una visión que no entendía. Una visión que lo dejó desconcertado. Dios estaba operando al mismo tiempo que operaba en Cornelio, allá en Cesarea Marítima, operaba en Pedro, acá en la ciudad de Jope. Le muestra una visión que tiene que ver con todo tipo de animales. Y Pedro, asustado, le dijo: Señor, yo no tengo nada que ver con esto, yo no quiero ver esto. ¿Por qué? Porque yo nunca, jamás he tocado animales impuros. Y Dios le muestra la visión y le dice: lo que yo purifico, tú no lo llames impuro. Por eso estaba desconcertado. Y justo cuando Pedro está tratando de descifrar esa visión, dice que llegan a buscarlo unos hombres a la casa de Cornelio. Nótese algo importante. Esa visión Dios se la muestra a Pedro 3 veces. ¿Por qué sería? Analicemos por qué. 3 veces le tiene que mostrar la visión. Quizás Dios estaba trabajando en Pedro. Y Pedro comienza a darse cuenta de que él tenía que cambiar su forma de pensar. ¿Sabe por qué, querido amigo? Porque el Evangelio, hasta ese momento, el Evangelio de Jesucristo solamente era para los judíos. Pero ahora se comienza a derrumbar todas aquellas creencias de Pedro y ahora el Evangelio se le tiene que predicar a los gentiles. Los gentiles, ¿sabe quiénes eran? La gente común. A toda la gente le tenía que llegar el Evangelio. Pedro entendió, después de la visión, que no debía pensar que los gentiles eran personas inferiores y que Dios no pudiera redimir, sino que el Evangelio puede llegar a todas las personas por igual. Querido amigo, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, se encuentra con la casa llena. Un ambiente preparado. Sí, el ambiente estaba preparado. Muchas personas esperando a ver cuál era el mensaje. Cornelio, su familia, sus amigos, no sabemos quién más estaba. Pero lo interesante de todo esto, querido amigo, es que hasta ese momento Cornelio no tenía una relación con Jesús. Necesitaba escuchar el Evangelio. Y usted me dirá: pero si Cornelio era un hombre devoto, abra la Biblia, sí. Él era un hombre religioso, devoto, generoso, respetable y sincero, dice las Sagradas Escrituras. Solo que necesitaba una relación con Jesús. Hasta ese momento no la tenía. Pedro había recibido la gran enseñanza de su vida cuando se da cuenta que Dios no muestra favoritismo. Cuando él entró a la casa de Cornelio, Pedro violó una gran cantidad de reglas judías. Él no se sentía cómodo en ese momento. Pero encontró, ¿sabe qué? Encontró un público sumamente ansioso de escuchar el mensaje que Pedro le traía, mensaje de la palabra de Dios. Registra el libro de los Hechos en el capítulo 10, verso 44, que mientras Pedro aún estaba presentando el mensaje de Jesucristo a los oyentes, vino el Espíritu Santo de Dios y descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje de la palabra. ¡Wow! No eran gente creyente, no eran gente convertida, pero en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Había ansias, había anhelo de escuchar el mensaje de la palabra. La conclusión de Pedro, ¿cuál fue? Que en cada nación Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. El mensaje de Pedro para nosotros hoy es que hay paz para con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo.
Cuán grandiosa es esa misericordia de Dios. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Porque eso sucedió 2000 años atrás. Pero tenemos una gran enseñanza para nosotros hoy. Se desprenden grandes enseñanzas al leer esta historia. Cornelio y Pedro ya no están, pero quedó su enseñanza. Pero sigue entre nosotros la persona del Espíritu Santo operando en los hombres y mujeres en el día de hoy. Sí, queridos amigos, sigue operando en hombres y mujeres, en niños y adultos, en los que deseen escucharle, y Él sigue operando y haciendo maravillas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta enseñanza? Número 1. Que Dios prepara el momento cuando nosotros menos pensamos. Él está atento a nuestras oraciones. Él está atento a nuestro servicio y ve nuestras actitudes también. Número 2, que Dios llega a los que deseen conocerlos y que el Evangelio es para todos. Número 3. Cuán importante es estar atento a la voz del Espíritu cuando nos habla. No importa si tiene que derrumbar nuestra vida religiosa, Él va a cumplir su propósito. Los hombres ponemos obstáculos para que la gente conozca a Jesús, pero Dios ve el corazón. Número 5, por un lado vemos a Pedro, sin poner excusas, acude al llamado de predicar el Evangelio. Y por otro lado hay un Cornelio que tenía un corazón preparado para recibir, solo faltaba quien le enseñara. Imaginemos por un momento, queridos amigos, después que han pasado varios siglos y que ahora podemos examinar las posibilidades. ¿Qué hubiera ocurrido si Pedro se mantiene en la posición de su tradición judía? ¿Se imagina usted qué hubiera sucedido si Cornelio se mantiene creyendo que porque él oraba y porque él daba donaciones a los pobres, no necesitaba escuchar el Evangelio de Jesucristo? Los dos fueron obedientes a la voz del Espíritu Santo. Y en ese día, a causa de esa obediencia, sucedieron grandes milagros. Personas transformadas. La operación del Espíritu Santo sobre los gentiles reunidos en la casa de Cornelio. La pregunta para nosotros hoy es: ¿cuánta disposición tenemos hoy? ¿Cuánta gente esperanziosa que alguien le diga que Jesús les ama, lo mismo que hizo Pedro en aquella casa? El mensaje de Pedro como testigo ocular, uno que anduvo con Jesús, habló de aquel, dice que Dios había ungido con el Espíritu Santo y con poder a ese Jesucristo. Habló de aquel que anduvo haciendo el bien y sanando a los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese era el mensaje de Jesús de Nazaret. Es el mismo mensaje que Jesús sigue trayendo hoy a nuestras vidas para que nosotros lo llevemos a los demás. Él sigue sanando, Él sigue salvando y haciendo milagros. Es el mismo Jesús que anda buscando seguidores que hagan su voluntad. Sí, así es, queridos amigos. Dios quiere que en todas partes se predique el mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje muy relevante en medio de una pandemia. Un año de que una pandemia se desató y todo colapsó. Pero hemos visto la operación de ese Jesús de Nazaret. Hemos visto la operación de Jesús haciendo milagros. Y aunque no nos reunimos en los templos, Jesús sigue operando desde las casas, desde los hospitales, desde cualquier lugar. Jesús de Nazaret
ha hecho y sigue haciendo grandes milagros. Yo quiero que en esta noche, en este día, en este tiempo de esta cápsula de esperanza, usted, querido amigo, me acompañe a orar. Porque es necesario que en todas partes nosotros levantemos nuestras manos para proclamar el mensaje de Jesucristo, para llevar una voz de esperanza, pero también para elevar una oración por todo el que necesita una oración. Yo oro en este momento al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oro al Espíritu Santo de Dios para que ese Espíritu sea nuestro guía en todo lo que hacemos, que nos enseñe el camino que debemos seguir. Ese Espíritu el que produce en nosotros las convicciones correctas, que seamos obedientes a la voz del Espíritu y que nosotros llevemos esas buenas nuevas de salvación. Oramos por una nación entregada a Jesucristo. Y sé que en este momento muchos pueden dudar, pero Jesús sigue operando milagros. Padre, encárgate de nuestra nación. Sé tú el que guíe a nuestros gobernantes. Señor, haz milagros poderosos en medio de nuestra tierra. Sí, Señor, por hombres y mujeres con llamado de Dios a buscar su rostro cada día. Oramos por los que necesitan de esa salvación. Que Dios prepare los corazones, así como preparó los corazones allá en la casa de Cornelio. Sí, Señor, Cornelio y toda su casa. Así nosotros oramos para que en nuestro Panamá haya también, Señor, salvación para mucha gente, para ellos y para toda su casa. Oramos por las familias dispuestas a ser canales de bendición a su familia extendida. Oramos para que Dios derrumbe barreras religiosas y barreras de cualquier tipo, con tal que el Evangelio de Jesucristo sea predicado por todas partes. Oramos por los que están enfermos y necesitan salud. Oramos también por sus familiares. Padre, ten misericordia de nuestra tierra, ten misericordia de los que se encuentran en una cama de hospital, ten misericordia de los que se encuentran en su casa esperando el oportuno socorro. También oramos por todas las familias de nuestra gran familia de Casa de Oración Cristiana, por los que han experimentado pérdidas de familiares, pérdida de trabajo o de residencias, pérdidas de cualquier tipo, para que el Señor los mire con ojos de misericordia y los abrace. Oramos por el retorno a los servicios presenciales, que el Señor avive la llama del fuego del don de Dios en nuestros corazones y volvamos con pasión a reunirnos, a llevar el Evangelio a la oración juntos también. Que cada día crezca en nosotros el ferviente amor, la bendita esperanza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que haya paz en su casa, querido amigo. Que haya paz en sus corazones. El Dios nuestro santifique su corazón y su pensamiento. Que haya paz para los más pequeños. Pedimos también por el año escolar que recién comienza. Padre, que haya unidad entre educadores, padres de familias y estudiantes, que podamos ver tu mano bendiciendo a esos niños, que pronto, muy pronto vuelvan a las clases presenciales, a sus colegios, esos niños que tanto necesitan la interacción de unos con otros. Padre de los cielos, tú tienes el control de todo. Todas las cosas son posibles para el que cree, dice las Sagradas Escrituras. Tú tienes el control de todas las cosas en nuestra vida. Hoy, querido amigo, quiero bendecirle. Quiero darle las gracias al Señor por su vida, a usted que nos sigue a través de las diferentes plataformas. A usted, querido amigo, que se conecta a nuestras cápsulas de esperanza. Yo le bendigo en este momento. Que el Señor te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado
y te muestre su bondad. Sí, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Querido amigo, el Señor te bendiga grandemente.